Bien. Bueno, hermanos, estamos ya acudiendo al último encuentro de formación regional de nuestra región NOA 2, Virgen del Valle. Y la fraternidad que está a cargo de este encuentro es la Fraternidad San Roque de Montpellier de Catamarca, quienes nos van a esta tarde acompañar, nos van a iluminar también con el capítulo 3 de la regla. Y bueno, quería contarles acerca de el principal orador de esta tarde, que es el hermano Beto Flores. Acerca de él sabemos que es nacido en Córdoba en enero de 1957. Desde los 15 años es miembro del Centro Juvenil, fue miembro del Centro Juvenil San Francisco del Convento de Córdoba, que luego evolucionó en Jufra, donde participó como responsable también de diferentes servicios como el coro, tesorería, revista Nuestro Tiempo. Profesó en la OFS en Córdoba en el año 1976, donde fue vocal. Está casado con Josefina Canter, orgulloso también padre de 6 hijos y con la bendición de 12 nietos. Es maestro catequista y además también junto con su esposa son profesores de ciencias sagradas. Es médico cirujano, especialista en urología, está en ejercicio. Fue también 3 veces ministro local, formador local también 3 veces y ejerció los servicios de viceministro regional, ministro regional y ahora en la actualidad es formador local con la gracia de Dios. Así que bueno, quedamos en manos de ustedes, hermanos, y de Beto, hermano vos, que acabo de leer tu reseña, tu currículum, para que te conozcamos los hermanos que compartimos la región. Un gusto de estar juntos en esta jornada. Realmente lo quisimos hacer en forma fraterna por el título nomás. Realmente si no podemos hacer esto en forma fraterna con el tercer capítulo, que es Vida en Fraternidad, así que estuvimos reunidos varias veces dándole forma a esta charla y vamos a ir matizando con distintos hermanos que van a ir leyendo y vamos a ir entre todos sacando conclusiones o enriqueciéndonos. La idea de esto es tener 2 partes. La primera parte va a ser sobre la fraternidad, qué es la fraternidad, y la segunda parte como una guía para los consejeros. La primera parte tuvimos una investigación previa de los escritos de San Francisco para ver cómo llegó a ser el nombre de fraternidad nuestra célula madre, nuestra primera y más importante, digamos, conjunción de personas y que da la identidad de la orden. La segunda parte lo sacamos del documento del CIOF, que lo mandó hace un tiempo, sobre una guía sobre los consejeros y los distintos niveles de la orden. Así que bueno, eso quería decir. Entonces vamos a empezar con la primera parte, que es sobre la fraternidad. El capítulo 3 de nuestra regla es la vida en fraternidad. Pero lo primero que tenemos que preguntarnos siempre, cuando este título es tan importante, es qué es una fraternidad, cómo nace este término, qué dice Francisco sobre la fraternidad. Entonces ahí vamos
fuimos desgranando algunas cosas. Que la palabra fraternidad viene de fraternitas. Aparece 10 veces en los escritos de San Francisco y siempre es empleada para designar a la orden. O sea, la orden era sinónimo de fraternidad y cuando hablaba de fraternidad hablaba de la orden. Es decir, al grupo de hermanos que profesan la misma regla y que persiguen el mismo ideal. Es una cosa muy importante porque en el tiempo de Francisco la palabra fraternidad no tenía carácter jurídico, pero sin embargo aparece en la regla burada. Francisco no se niega a borrarla de las cuestiones oficiales de la orden justamente por su importancia para él. Este documento, esta regla burada, fue sometido a la revisión de los juristas de la curia y después también está nombrada 2 veces en el testamento. El testamento, la importancia que tiene y la autenticidad, no vamos a insistir acá. Esto indica que para Francisco el término fraternita, que es fraternidad, tenía un significado especial, el cual no quería renunciar. Daba entidad a la palabra. La palabra fraternita implica un concepto ideal de hermanos, pero no es solamente ideal, no es solamente el concepto abstracto, sino que es concreto. Fraternidad era la orden de los hermanos menores y sigue siendo, tendría que ser. Y la gran pregunta que apareció es: ¿qué diferencia hay entre una fraternidad o una comunidad? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Y volvimos a los escritos que Francisco no aparece nunca el vocablo comunidad, a pesar de que era muy usado en el medioevo, más usado para las órdenes. Tanto comunita como fraternita se inspiraron en el mismo precepto de que es amarse los unos a los otros, pero cada uno lo hace desde perspectivas diferentes. En la concepción monástica de la época, la comunita se inspiraba en el mandato evangélico de la unidad, sobre todo. Va orientada a salvar las relaciones armónicas entre los monjes, a veces llamados hermanos también, y a fomentar el orden del monasterio. Es el ejercicio de caridad orientado con predilección hacia el conjunto de una institución. Para el derecho canónico también, del 1917, se hablaba de la vida común de los religiosos, se acentúa casi en forma exclusiva la palabra comunidad, dado que insiste sobre los elementos exteriores de la vida común, como la uniformidad del estilo de vida de todos los que habitan bajo el mismo techo y llevan ese mismo hábito. Este concepto que introduce Francisco con fuerza, toma como punto de partida a la persona, a cada hermano, dentro de su peculiaridad, y se orienta a fomentar el amor recíproco y espontáneo entre todos los hermanos. En este caso, predomina el ejercicio de la caridad orientada con predilección a la situación de cada uno. Se puede decir que esta concepción es la que predomina en el nuevo Código de Derecho Canónico, el cual insiste en la dimensión espiritual de las relaciones y los vínculos de caridad que deben unir a los miembros de una familia religiosa. Algunas de las expresiones empleadas por el Código para designar el fenómeno son ya de suyo bastante elocuentes: vida fraterna y comunión fraterna. O sea, que el concepto de Francisco, de fraternidad, que va hacia el hermano como persona, con amor fraterno, se introdujo en el nuevo derecho, el Código de Derecho Canónico. O sea, haciendo un pequeño resumen, comunidad insiste en los aspectos externos y jurídicos, como habitar en la misma casa y bajo la autoridad del superior. Los que era el prior en ese momento, y sigue siendo en algunos casos, enfatiza la necesidad de observar las mismas normas, los
estatuto de la comunidad, de participar en los actos comunes como la oración, la reflexión y la recreación, de colaborar en los servicios comunes y de trabajar para la comunidad. ¿Y qué pasa con la fraternidad? ¿Qué diferencia tiene? La fraternidad prevalece en los aspectos espirituales que animan la comunión fraterna, que construyen la mutua caridad. Se subraya la comunión de vida, la relación interpersonal. Convicción que todos los miembros han sido reunidos en Cristo como una especial familia en la cual cada uno realiza su propia vocación. O sea, esto, que parece tan alejado, tiene su síntesis. O sea, la fraternidad se introdujo como una cuestión fundamental, pero la comunidad también tiene lo suyo. La comunidad es más fáctica en tanto que la fraternidad es más dinámica, la comunidad es más eficaz, y en cambio la fraternidad es más vital. Pero como decía, las dos concepciones se pueden conciliar en cuanto a la estructura de la vida comunitaria constituyen como el esqueleto que adquiere la vida comunicada, el espíritu de la fraternidad. O sea, que nosotros tenemos también rasgos de comunidad en cuanto a una organización, pero debe quedar claro que la comunión fraterna no se puede construir con las solas estructuras, ni con la observancia de normas comunes. Eso no es fraternidad, es estructura. La fraternidad, como habíamos dicho, es una relación vital con el hermano, de encontrarse con los hermanos, de recibirlos como don de Dios y de poder caminar juntos con distintos niveles. Ahora el hermano Pablo va a seguir un poco con el hermano como un don de Dios. Cuando Francisco hace memoria en su testamento de los primeros pasos de la fraternidad, expresa la llegada de los primeros hermanos como un regalo de Dios. Y después que el Señor me regaló hermanos, esto indica que la fraternidad no es un simple proyecto humano, sino que forma parte del proyecto de Dios. Según esto, en el origen de la vida fraterna está la comunicación de la vida divina, que es amor, y su construcción se debe a la acción del Espíritu Santo, que es amor. La concepción del hermano como un don de Dios es la que le da solidez teológica a la relación fraterna, la cual impide que degenere solo en una simple relación de simpatía y contribuya a superar las divergencias temperamentales o ideológicas que se experimentan en la convivencia diaria. Así, es posible la comunión fraterna entre seres humanos de diversas razas, edades, culturas y lenguas. ¿Qué es indispensable para hacer fraternidad? Igualdad, reciprocidad, subsidiariedad, relatividad, misericordia y alegría. Y la única raíz es el amor. Igualdad. Francisco quiso una orden compuesta por hermanos. Como ya se ha dicho antes, el término hermano, hermanos, frater, fraters, es el más empleado en sus escritos para dirigirse a los miembros de su fraternidad. Igualmente, todos los hermanos no tengan en cuanto a esto potestad o dominio, máxime entre ellos,
Pues como dice el Señor en el Evangelio, los príncipes de las naciones las dominan, y los que son mayores ejercen el poder en ellas. Y todo el que quisiere hacerse mayor entre ellos, sea su ministro y siervo. Y el que es mayor entre ellos, hágase como el menor, y ningún hermano haga mal o hable mal al otro, sino más bien, por la caridad del Espíritu, voluntariamente sirvan y dejan unos a otros. La igualdad hay que tener en cuenta que no es uniformidad, es igualdad en cuanto a ser hermanos y hermanas justamente, pero sí diferentes, quizá en su pensamiento, en sus formas, que da riqueza a la fraternidad. O sea, igualdad, unidad en la diversidad, que eso nos hace que todos hemos escuchado lo que es el hermano perfecto, ¿no? Que es la fraternidad, porque cada uno tiene su función o sus dones que hacen y que ayudan unos a otros. Reciprocidad. Si leemos sus escritos, notaremos que, cuando se refiere a las relaciones entre los hermanos, emplea con mucha frecuencia expresiones como mutuamente, recíprocamente, unos a otros, entre sí. Así, por ejemplo, en el Testamento de Siena, donde fueron recogidas las más importantes recomendaciones que Francisco, casi moribundo, dejó a sus hermanos, se encuentra en primer lugar la siguiente: recíprocamente. Si nos preguntamos de forma hablar, no hay duda de que amaos nosotros, yo os he amado. En este caso, él no sigue la tradición de los fundadores de las comunidades monásticas. La reciprocidad va más allá de las palabras y tiene en cuenta los sentimientos, los hechos, las cualidades y aún las limitaciones de los hermanos. Es una tarea que supone salir de sí y entre otro, pero a la vez crear un espacio para el otro y abrir la puerta para que puedan entrar. Subsidiariedad, oblatividad. Subsidiariedad, la cual a su vez se basa en la confianza mutua. Como la fraternidad está compuesta, cada uno tiene sus propias necesidades que deben ser satisfechas por los otros hermanos, aunque siempre sin detrimento de lo profesado. Los hermanos deben tener entre ellos confianza, de tal manera que puedan manifestarse mutuamente sus necesidades, y manifieste confiadamente el uno al otro su necesidad para que le encuentre lo necesario y se lo suministre, como lo harían con la propia madre. Según esto, la fraternidad como actitud es sentir la necesidad del otro y acudir con prontitud a remediarla, pero supone también de parte del necesitado saber manifestar con simplicidad al otro la propia necesidad. De la mano de la subsidiariedad está la oblatividad, la cual tiene un doble ámbito aplicativo, uno externo y otro interno. El externo, dar cosas, tal vez es el más fácil y en verdad tiene un valor significante, pero no es el más importante, pues la dádiva de cosas sin el don de sí mismo
no puede construir la verdadera comunión fraterna. El ámbito de la oblatividad tiene a su vez un doble movimiento: el donar hacia los hermanos y el recibir a los hermanos. Este doble movimiento es uno de los factores que construyen la fraternidad. Frente al individualismo fomentado y aplaudido por la sociedad moderna. Misericordia. La misericordia debe ser otra de las notas distintivas de la fraternidad franciscana. Francisco sabía muy bien que uno de los mayores obstáculos para la comunión fraterna procede de la debilidad moral del ser humano frente a los demás, la cual se expresa en la interpretación incorrecta de sus acciones, en las presunciones calumniosas, en la difamación, en los altercados, etc. Por ello exhorta a sus hermanos con estas palabras del Evangelio: y hagan entre sí como dice el Señor. Todo lo que quieran que les hagan los hombres, háganlo también ustedes a ellos mismos. Lo que no quieras que te hagan, no lo hagas a los otros. Según esto, el hermano menor no debe hacer ni decir nada malo contra los otros. No debe calumniar, ni litigar, ni juzgar, ni condenar a ninguno, a pesar de que sufra evidentes persecuciones. Pasamos a un ámbito sustancial de nuestra espiritualidad, la alegría. Es fundamental. Sobre este particular, una de las exhortaciones de la regla no ovulada es bastante fuerte cuando dice: triste externamente e hipócritamente sombrío, sino que se siente gozoso en el Señor y de buen humor y convenientemente agradables. Es evidente que cuando Francisco usa la palabra hipócritas sombríos, está fustigando de manera indirecta estas formas de espiritualidad. En especial los taciturnistas, que seguramente conoció en los monasterios o en los representantes de algunos movimientos laicales de su época, de modo particular entre los cátaros. Pero su juglaresca, su amor a la vida, lo bello, pero sobre todo su convicción de poseer el Espíritu del Señor, lo llevaban a comunicar a los demás el gozo que inundaba su alma. Fundamental, pero no tenemos que irnos tan lejos nosotros para ver estas cuestiones sombrías y estos hipócritas sombríos que parecen no ser hijos de la luz a veces, sino que están realmente en una cuestión demasiado triste para ser los que llevan la buena noticia. Esta responsabilidad afectiva no es de las que habíamos dicho como las 5 fundamentales, pero es importante tener en cuenta. Es claro, Francisco, en esto: en cualquier lugar donde esté, se encuentren unos otros, compórtense mutuamente con fidelidad y exponga confiadamente el uno a otro su necesidad. Porque si la madre nutre y quiere a su hijo carnal, ¿cuánto más amorosamente debe cada uno querer y nutrir a su hermano espiritual? Con este ejemplo, Francisco no pretende construir relaciones fraternas con una semejanza a la familia solamente, sino que la fraternidad no es una familia natural, sino un grupo que se reúne en la voz del Espíritu para seguir las huellas de Jesús, según la forma del Santo Evangelio. Por eso habla de hermanos espirituales, no porque quiera relaciones desencarnadas, sino porque cree que si es el Espíritu el que se une y une a la fraternidad, este lazo es más íntimo todavía que el lazo natural más fuerte, como puede ser el afecto de la madre a su hijo. Y esto a mí me pegó muy fuerte,
porque siempre nuestro corazón, la mayoría tiene con este afecto especial para la madre, y nosotros acá estamos hablando de un afecto todavía más grande que ese, ¿no? Esta madre que cambia el hijo y que todo es ternura, todo es amor, todo es, digamos, halago, a pesar de que su hijo quizás no merezca tanto halago, o cosas que a veces son desagradables para uno y ella lo ve como algo hermoso de su hijo. Bueno, este amor, digamos, entrañable, se tiene que dar entre nosotros, y a veces es algo que pocas veces podemos recibir. Esto no es simple sentimiento. Se habla de besos, abrazos, risa, alegría. Y los tres compañeros refuerzan esta descripción al decir que el amor con que se amaban uno a otro era tan íntimo que se ayudaban y se daban de comer mutuamente como una madre a su hijo único. El amor que los unía era tan entrañable que le parecía lógico llegar incluso a dar la vida, no solamente por el nombre de Cristo, sino también por salvar a sus hermanos. Y muchas veces hubo ejemplos y historias de que a veces fueron a pedrar y uno a otro se iban cubriendo para recibir las piedras que iban dirigidas a sus hermanos. Eso explica que todo en la fraternidad deba estar en función de los hermanos, puesto que el crecimiento egoísta es una falsa ilusión que no responde a la realidad. El hermano crece en la medida en que ayuda a crecer a los demás, ya que así potencia una serie de relaciones mutuas que en definitiva también recaen sobre él. Por eso la apropiación, tanto a nivel colectivo como individual, es una actitud antifraterna. En la fraternidad todo debe ser del que lo necesita. De ahí que el trabajo y los medios de aportar lo necesario a la fraternidad no pueden entenderse en un modo egoísta y particularizado. Advertencia de Francisco. De este modo advierte a los hermanos: y guárdense todos los hermanos de calumniar y de contender de palabra. Más bien empeñense en callar, siempre que Dios les dé la gracia. Ni litiguen entre sí ni con otros, sino procuren responder humildemente diciendo: soy un siervo inútil. Y no se airen, porque todo el que se deja llevar de la ira contra su hermano será condenado en juicio. Y a nadie insulten, no murmuren ni difamen a otros, porque está escrito: los murmuradores y difamadores son odiosos para Dios. Y sean mesurados, mostrando una total mansedumbre para con todos los hombres. No juzguen, no condenen. Y como dice el Señor, no reparen en los pecados más pequeños de los otros, sino más bien recapaciten en los propios, en la amargura de su alma. Todas estas miserias humanas forman parte también de la realidad de las fraternidades. Bueno, ya terminamos esta primera parte, bastante sustanciosa como podemos ver, y podemos abrir un poco a los comentarios, a lo que nos parece, y cuál sería, como pregunta, de qué forma se daña o se destruye una fraternidad. Le preguntamos a todo el que quiera participar. Abre su micrófono y
y podemos compartir. Me parece que después de haber escuchado, ¿me escuchan ahí? Sí, ¿no? De haber leído y escuchado de parte de los hermanos todo en cuanto a las características que tiene que tener una fraternidad. Es como para que tomemos conciencia que muchas veces no lo hacemos o no tenemos tan claro a veces cuál es la función de la fraternidad, para qué estoy en la fraternidad, cuál debe ser mi actitud en la fraternidad para con los hermanos. Entonces, por ahí también, como hemos escuchado, puede que con nuestras conductas, en vez de aportar al fortalecimiento y al crecimiento, terminemos haciendo lo contrario. No lo digo que sea de manera voluntaria, de haber decidido deliberadamente hacerlo. Quizás no nos damos cuenta. Con mínimos errores o con mínimas cosas que hacemos, hasta grandes cosas también. Es importante que tengamos en cuenta esto que acabamos de ver a manera de hacer una revisión de nuestra vida fraterna, de hacer como cuando nos confesamos nuestro examen de conciencia en lo que se refiere a nuestra fraternidad. No nos viene mal en ningún momento, ¿no? Creo que este es un regalo de Dios, una oportunidad muy propicia que nos brinda el Señor para que hagamos cada uno desde su lugar que le toca, sea como hermano fraterno, sea como hermano consejero, en fin, repasar y ver cada uno en qué estoy aportando, si es que lo hago, o en todo lo contrario, si estoy con mis actitudes provocando a veces que mi fraternidad muchas veces se venga abajo. Sí, sin duda es así, y no, o sea, en la experiencia que uno ha tenido, en todos los grupos en que ha estado, en fraternidades, yo he visto con dolor que rara vez las fraternidades se dañan por cosas externas, sino que más bien implosionan, se destruyen desde adentro. Se destruye de adentro porque nos faltamos del primer momento la cuestión del amor, ¿no? El amor de los hermanos, de estar atentos con los hermanos, una cosa que siempre recalcamos, estemos atentos, como una madre que sabe cuando su hijo anda mal, aunque él no se lo diga, sabe, si uno quiere al hermano, de verlo o de ver sus actitudes, sabe qué es lo que le falta o le está faltando algo. Cuidemos los lenguajes, cuidemos el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, que a veces nos dice mucho más y hiere a veces mucho más que decir alguna palabra, ¿no? Cuidemos también de achacar culpas. Hay un viejo dicho, es un poco, digamos, risueño, que muchas veces nosotros, ya es humano y todos nos equivocamos, pero más humano es echarle la culpa al otro. Entonces, y eso hace mucho daño porque, y esto es más viejo que la historia, porque en la época de Adán y Eva, ellos se equivocaron y le echaban la culpa a la serpiente, siempre hay otro que tiene la culpa. Entonces, cuidar al hermano, amarlo al hermano, y asumirlo, como decía Francisco, asumir no ver los errores en los otros, sino quererlos, ayudarlos a pasar y
y ver los nuestros para poder solucionarlos. Y no estoy hablando en forma general porque a mí no me toque. O sea, estoy hablando de forma general, pero me toca a mí en forma particular, ¿no? Esto de que toda nuestra vida tenemos que pasarla para convertirnos al amor y al amor a los hermanos, que es el mandamiento de Jesús y que Francisco lo plasmó en esto que es la fraternidad. Nosotros habíamos planteado en la segunda parte ver estas líneas para los distintos consejeros. Yo proponía hacer una canción ahora y seguimos con la segunda parte ya para terminar. Si ustedes están de acuerdo o alguien quiere decir alguna otra cosa. Eso iba a decir, si alguno de los que están, de los hermanos, quiere también dar su testimonio, su aporte, antes de seguir con la segunda parte. Ahí en la fraternidad se debe dar aquello que dice, miren cómo se aman. Y esto está en relación con la lectura que hemos hecho al principio, ¿no? Que había cómo debemos actuar en la vida y sobre todo cómo debemos actuar en la vida en fraternidad. Cuando por ahí se pierde el amor o el amor se va diluyendo entre los hermanos, comienzan a aparecer ciertas cuestiones que por ahí pueden separarnos o pueden, como decía el hermano Beto, implosionar hacia adentro de la fraternidad. Eso no nos debe pasar. Si bien es cierto, somos humanos, cometemos errores, pero también si es que hemos cometido algún error, tratar de subsanarlo, tratar de pedir disculpas, de pedir perdón, de no estar con el dedo inquisidor diciendo, has visto porque ha pasado esto. No somos quienes para juzgar, al contrario, debemos acompañarnos entre todos, debemos corregirnos entre todos, para eso existe la corrección fraterna, y por supuesto algo que es muy, pero muy importante dentro de la fraternidad, no solo el acompañarse entre los hermanos, sino el dialogar, el escucharse, el prestar el oído para ver qué le pasa al hermano y también, bueno, poder acompañar en cada una de las situaciones. No nos olvidemos que Francisco propone una fraternidad como forma de vida y es la que nosotros, aparte de haber profesado de vivir el Evangelio y llevarlo a la vida y viceversa, también eso se da adentro de nuestra fraternidad, ¿sí? Esa unión, ese respeto, ese trato amable, esa tolerancia para con el hermano, se construye todo eso desde el amor. Así es. ¿Algún otro aporte de algún hermano? Vamos a hacer un pequeño canto. Luz, amistad por el mundo. Siempre a todos por igual. Libre como Francisco y por el mundo cantando amor.
segunda parte, vamos a tratar de hacerlo para cumplir los tiempos en una forma más resumida, pero sin obviar ninguna cosa importante. Nosotros recibimos hace un tiempo esta línea guía de los miembros del Consejo de la EFS de la Sion, ¿no? Que tenía distintos temas y que nos pareció, dado a la característica del capítulo 3, que habla de los distintos niveles de la fraternidad local, nacional, internacional, estaba incluido en esto, no solamente por una cuestión administrativa, organizativa, sino también una cuestión espiritual. Y acá viene la parte esta que decíamos, de los distintos servicios. No se puede entender el ministerio de un servicio si no se parte del concepto básico del franciscanismo. La fraternidad que ya hemos hablado, que necesariamente implica relaciones fraternales, interacción entre personas diversas llamadas temporal un objetivo común, que es la animación y guía de los hermanos. O sea, fundamental, y que esto atraviesa en forma total todos los niveles de las fraternidades en sus distintos estamentos, ¿no? Servicio, ¿no? Animación y guía. Esto fue dado para todos los consejos FS, pero de cada nivel, pero en particular a nivel local. ¿Por qué? Porque hace énfasis el documento que lo más importante, lo que da sustento a toda la estructura, es la fraternidad local, sin la cual todo lo demás no es nada más que estructura. Sin desmerecer la importancia de cada nivel, pero si no hay fraternidad local, todo lo demás se desmorona. El significado del oficio, del servicio, el papel de los consejeros, la profesión, por ser la profesión, todos somos animadores. Todos llamamos a animar, todos somos corresponsables. El artículo 21 de la regla establece que en todos los niveles, el consejo en particular, es alma y guía, lo que significa que es un instrumento humano y cristiano de servicio, ejercido con amor para el bien de la fraternidad y de cada uno de los hermanos. No podemos, digamos, olvidarnos de esto. Primero, todos somos corresponsables. Segundo, el consejo es el principal, el que lleva el alma y la guía de la fraternidad. La OFS tiene una estructura jerárquica de tipo colegiado. Al nivel superior no le corresponde una superioridad de poder, sino que cada consejo local, regional, nacional e internacional tiene sus propias funciones específicas que no pueden ser ejercidas por ningún otro, salvo en el caso que no exista el consejo legítimamente elegido. O sea, no estamos hablando acá de una cuestión de poder como de superior o prior, como decíamos en las comunidades medievales o las comunidades de monjes, sino que estamos hablando de animación, de servicio. Y cada uno tiene el suyo. Y no se tiene que entremezclar el uno con el otro. La característica del servicio, animación y guía, lo remarcamos porque es fundamental. Es temporario, uno es elegido por un periodo de tiempo y puede darse otras elecciones consecutivas, pero es oportuno dejar el encargo, porque si nosotros nos aferramos, estamos haciendo una apropiación, que es lo que no quiere Francisco, no apropiarnos. En su momento, es conveniente que haya el recambio con las elecciones. Compromiso, una la temporalidad, otra el compromiso y disponibilidad. Los consejeros deben ser conscientes y estar convencidos de que su encargo no es de fachada, no es honorífico, no es prestigio, no es mando,
sino que es un servicio. Y no un servicio abstracto, sino concreto. Responsabilidad. La responsabilidad de todo el consejo y cada uno en relación con la vida fraterna. Las iniciativas y necesidades de los hermanos, hermanas de la fraternidad, independientemente del oficio que cada uno desempeñe. O sea, hablamos de nuevo y volvemos de nuevo de la corresponsabilidad. Responsabilidad del consejero. Estimular y fomentar la observancia de la regla y la comunión fraterna, así como un trabajo eclesial. Poner en práctica las acciones y actos previstos en las constituciones generales. Respetar la subsidiariedad, ya que un nivel superior debe hacer lo que es competencia del inferior. La responsabilidad de un miembro del Consejo es desempeñar las funciones como miembro del Consejo y aquellas para las que ha sido específicamente elegido. Todos deben expresar sus opiniones y tomar decisiones sobre esta base. A esto se suma la gratuidad. El servicio debe realizarse libre y generosamente, sin pedir nada a cambio y sin adueñarse de las situaciones. No es conforme ni con la espiritualidad franciscana secular ni con la regla que un consejero actúe de forma autónoma sin involucrar al consejo que le ha confiado ese servicio particular. El concepto de corresponsabilidad, según el artículo 30.2, que exige, este es el término utilizado por la norma. O sea que el consejero no actúa en forma como un satélite independiente, sino como en una unión estrecha con el resto del consejo. Y se debe a informar, siempre consensuar, siempre dialogar para llegar a la síntesis de lo que se debe hacer. Presencia. Estas son las características que tiene que tener todo miembro de toda la fraternidad, pero especialmente del consejo. Presencia personal, vivir la fraternidad y el consejo. Es un requisito fundamental a todos los niveles. Quien quiera que acepte ser elegido en un consejo, más aún si es en niveles superiores al nivel local, debe ser ante todo un miembro profeso que participa plenamente en la vida de su fraternidad, así como en la del consejo. Testimonio, poniendo en práctica más que predicar. Oración, siempre fundamental porque es el combustible del servicio. Colaboración activa, según sus posibilidades, en todas las expresiones de animación y guía del consejo. Posibles compromisos en la animación de la fraternidad, es decir, la concretización del área de vida fraterna encomendada a cada miembro del consejo. Dado que los oficios de servicio son oficios eclesiásticos, la falta de corresponsabilidad o un inadecuado cumplimiento de las funciones encomendadas tiene como consecuencia directa la aplicación de la disposición de remoción del artículo 84, si el diálogo y la corrección fraterna no han tenido éxito. Una cuestión que a veces se suele ver
es que cuando empiezan a participar a niveles superiores, se van en desmedro del nivel local. Y eso produce daño, produce alejamiento y una falta de diálogo. Así que bueno, tengan en cuenta que por el hecho de que uno va a un nivel superior no puede nunca debilitar la fraternidad local. Los artículos 31, 32, 33 aclaran cuál es el oficio de servicio, aclaran cuál es el oficio de servicio de consejero, ministro, viceministro. Es un servicio fraterno de naturaleza electiva, un compromiso a sentirse disponible y responsable de la realización de cada hermano o hermana para que la fraternidad sea una verdadera realidad eclesial, presente de forma activa en la Iglesia y en la sociedad civil. Requiere la profesión perpetua, convicción en la validez del proyecto de vida franciscano secular, atención a la vida de la Iglesia y de la sociedad, apertura al diálogo, disponibilidad a dar y recibir ayuda y colaboración. Tiene carácter temporal, se lleva a cabo para el bien de los hermanos y de la fraternidad, no para la gloria personal, cuyos talentos deben ser sacados a la luz. ¿Cómo realizar un oficio de servicio? Realizar un oficio de servicio significa, ante todo, convertir el corazón cada día, cada momento, liberar la mente de sus propias certezas para recibir al Espíritu Santo y actuar de acuerdo con su voluntad. Nuestras reglas y constituciones generales nos indican las formas concretas de realizar bien cualquier oficio de servicio: ayuda y cooperación, disponibilidad para llevar el peso los unos de los otros, buen ejemplo y coherencia de vida que requieren una continua conversión y renunciar al propio. Ahí quedamos. Sí. Seguimos con estos consejos y actitudes que tienen que tener los consejeros. Diálogo, comunicación, escucha y deseo de comprender. Confianza y estima que surgen del reconocimiento del valor del hermano y de la hermana como imagen de Dios, regalo de Dios. Volvemos de nuevo a Francisco. Aceptación y ternura, la capacitación de abrirse al hermano o hermana. O sea, no somos una asociación civil, sino una unión de fratelli, ¿no? De hermanos, con aceptación y ternura a los que son distintos, a los que quizás los otros desprecian. Sinceridad y lealtad son fundamentales para una vida centrada en el Evangelio, con más motivo cuando se ejerce un oficio de servicio. Corrección fraterna, que no es enjuiciar al otro, sino preocuparse amorosamente por él. Perdón y misericordia, debemos ponerlo siempre en práctica en primer lugar con los hermanos y hermanas que Dios nos ha dado. Participación activa, lo que habíamos dicho, la ausencia duele a los hermanos. Riega la esencia de mi procesión y provoca dificultades al consejo que pertenezco. Y la corresponsabilidad, que en este documento ha sido muchas veces puesta, porque justamente quiere darle un valor especial. Estoy llamado en primera persona a trabajar por el bien de la FS y es interesarme por todos de los aspectos de la vida fraterna, independientemente del cargo de servicio que desempeñe. El estilo de servicio en el Consejo es el de lavatorio de los pies.
que es el fundamento bíblico del servicio, que es minoridad. La primera ley es la palabra, el Santo Evangelio. La regla, las constituciones generales y los estatutos particulares son la ayuda para ponerlo en práctica al estilo de Francisco. La orden franciscana seglar se basa en las relaciones fraternas y el diálogo es la prioridad absoluta. El hermano o hermana se antepone a la norma, que siempre debe leerse a la luz del Evangelio y del sentido general del derecho propio de la OFS. La ternura y la misericordia son los primeros preceptos, pero cuando sea necesario, también se debe usar la firmeza. Las normas no son espadas afiladas con las que sofocar la vida del consejo o con las que golpear a los hermanos y hermanas, sino herramientas para vivir de manera responsable el oficio. Las normas y decisiones deben ser respetadas y aplicadas. Un consejero no puede actuar por cuenta propia porque esto crea confusión, división y sobre todo sufrimiento en los hermanos y hermanas del consejo y de la fraternidad. Los tecnicismos pueden ayudar, pero no deben prevalecer sobre el camino fraterno y distorsionar el sentido de cada servicio. Ahí, como he sido varias veces formador, siempre le decía a hermanos que estaban empezando el camino, y cuando nosotros interpretábamos las reglas y esto se anteponía, aunque sea en una coma, al Evangelio, estábamos leyendo mal la regla. La regla está inspirada en el Evangelio. Y si alguna interpretación loca nuestra de algún artículo de la regla va en contra de algún mandamiento o algo del Evangelio, eso es una cuestión de rever y de poder meditar y poder volver a la esencia real de lo que estamos hablando, de una regla que es misericordia, una regla que es amor, una regla que es ternura, que también es firmeza en casos especiales, pero que nunca colisiona con el Evangelio. Quien es llamado a ser alma y guía de la fraternidad, tiene la tarea de saber reconocer y valorar los talentos de cada uno para el bien de la orden y de la Iglesia. Formación continua. Un miembro del Consejo no concienciado y sin formación ralentiza la vida del Consejo. Cualquier oficio en el Consejo es expresión de servicio de la orden y a los hermanos. Quien piensa en términos de poder traiciona su propia identidad y pertenencia y es como cizaña en un campo de trigo. El oficio de ministro no se puede comparar con el cargo de presidente de ninguna asociación de derecho civil. Tiene la función de coordinación y representación. Tiene tareas específicas, pero no tiene un poder predominante sobre los demás miembros del Consejo. Y ya vamos terminando. La vida en el Consejo, en particular la función del Consejo local. La Fraternidad del Efecto es la primera célula de toda la orden. Tiene personalidad jurídica en la Iglesia y en ocasiones también en el Estado. Su consejo es el sujeto jurídico encargado de animarla y guiarla. Es indispensable que exista
es impensable que existan fraternidades fotocopiadas. Eso en cuanto a esta diversidad. No hay dos fraternidades iguales. Cada una tiene sus características, porque cada una tiene diferentes miembros que tienen diferentes dones. No podemos uniformizar las fraternidades, sí en cuanto a las reglas, no en cuanto a sus dones. Cada una tiene sus propias características y peculiaridades que el Consejo debe tener en cuenta. Esto también se debe al regional y al Consejo Nacional. Bueno, lo demás, por la relación de horario, se va a pasar, pero es más que nada cuestiones administrativas, de actas, de registro, que todo tiene que ser llevado con prolijidad, porque es la historia. A nosotros nos ha pasado de perder por distintas acciones de distintos consejos salientes hace mucho tiempo, fuimos perdiendo la preciosidad de nuestra historia y hemos tenido que empezar hace 10 años con nuevos libros, pero bueno, lo que se perdió no se puede recuperar, pero esa historia de la fraternidad queda en algún libro acá del convento, que desde 1760 por ahí ya había actividad de la tercera orden en este convento, pero los libros intermedios se perdieron por distintos motivos, generalmente por peleas internas. Por eso es tan importante que todo quede registrado, que sea guardado celosamente. Y los otros consejos que hagan conocer el consejo o cada uno de sus miembros no deben dudar de pedir ayuda cuando sea necesario. Quizás los miembros de la fraternidad, al ser corresponsables de la vida fraterna, pueden ofrecer solución. Cuando hay problema, el consejo no debe cerrarse, debe abrirse. En caso de dificultad, sea aconsejable pedir ayuda al miembro del consejo de nivel superior, o así como algún hermano o hermana cuya preparación y experiencia tengan en ese campo. Valorar siempre la sugerencia recibida para comprender si es correcta y si se relaciona con las situaciones que se está afrontando. No está escrito que el nivel superior esté más preparado que el local, pero sí nos pueden dar herramientas, nos pueden dar guías, nos pueden ayudar para encontrar la mejor solución para la crisis o los problemas que estamos teniendo. Y bueno, hermanos, con esto nosotros terminamos esta exposición. Esperamos que no haya sido demasiado tedioso, largo, pero bueno, es lo que... Y estas preguntas que hacemos al final es para que ustedes respondan de forma personal y si quieren trasladen también a alguna reunión de sus fraternidades, ¿no? Porque para concientizar también cómo podemos dañar, cómo podemos destruir, cómo podemos salvarla, qué es lo primero en la relación fraterna, qué no debe hacer un consejo, qué cuidado tiene que tener un consejo superior, qué debe y no debe hacer el consejo superior. Todas esas cosas nos vayamos preguntando para desarrollar un diálogo y una síntesis, y todo está en las reglas, está en las constituciones, está en este documento que mandó la CIOF y que es tan ilustrativo. Bueno, con esto terminamos. Queremos abrir ahora de nuevo el diálogo con los hermanos, a ver si alguien quiere comentar o ayudar a la exposición, y si no ya nos vamos despidiendo con una canción. Bueno, mientras los hermanos se deciden a expresarse, a dar su
su testimonio o simplemente hacer una pregunta, lo que deseen. Les agradezco enormemente a la Fraternidad de Catamarca, San Roque de Montpellier, a cada uno de sus miembros, por esta última charla, último encuentro del año de nuestra región. Creo que han sido lo suficientemente claros, breves, claros y concisos en cuanto al tema que nos atañe a todos, que es la fraternidad, que nos atraviesa a todos los consejos locales, regionales, al Consejo Nacional, a las fraternidades, y que así como nos han dejado las preguntas, es muy bueno que las tengamos presentes. Después sí pueden pasar, no sé si el Power también podría ser útil que lo compartan en el grupo de la región, no sé quién es, Cecilia, creo que es la tecnóloga. Sí, yo se lo paso. Ah, bueno. Como para muy rico. Así, o de manera personal, o ya cada uno en sus fraternidades locales, si es que lo desea, como ustedes nos han invitado para seguir charlando acerca del tema que da para mucho más. Una de las dificultades que afrontamos es que es un tema que podemos estar hablando durante mucho tiempo, y tuvimos que sintetizar de alguna forma en estos dos ejes, pero que cada diapositiva ya es un tema en sí. Así es. Lo importante aquí, sea hermano servidor con un servicio en el consejo, o sea un hermano que no esté en el consejo, que lo importante aquí es la vida en fraternidad. Eso es lo que nutre, eso es lo que nos hace crecer, eso es lo que nos permite vivir la espiritualidad. El hermano Beto decía, no somos satélites por ahí, y eso es muy cierto. Debemos siempre estar unidos a la fraternidad. Es nuestra ancla para poder vivir el franciscanismo. Yo más que nada quería agradecerles por la charla, por el tema tan importante. Recordar todas estas cosas nos hace volver a vivir nuevamente con entusiasmo el hecho de querer seguir perteneciendo a la orden y seguir apostando por este carisma que hemos elegido, que yo principalmente he elegido, y le doy gracias por todas estas cosas que hemos hablado, o que han hablado, porque es muy importante para la vida en fraternidad, para que podamos compartir y vivir la fraternidad. La verdad que muchas gracias a todos los que han puesto su granito de arena para que esto se dé esta charla. Muchísimas gracias. Sí, yo también quería agradecer obviamente por haber podido compartir. Una cosa importante también, lo que decía Charlie recién, el hecho de nuestro carisma, y que por ahí yo creo que más que uno elige el carisma, Dios nos regala ese carisma, es decir, que lo tenemos como vocación, y que si estuviera en otro, o sea, como algunos, los que me conocen hace mucho tiempo, cuando era mucho más chico estaba en Acción Católica, pero mi carisma era el ser franciscano, y que en cierta forma es un carisma que creo que a todos nos ha regalado Dios. Y algo importante, creo que también es fundamental el tema de los servicios. Por ahí el hecho de, como decían recién, el servicio es más que un aporte, es tratar de acompañar y servir a los hermanos. Y que no podemos brindar un servicio si no estamos en la fraternidad. Que creo que, como decía Enrique, es como nuestra esencia. Si un franciscano no está en fraternidad, difícilmente es franciscano. Entonces, como decía Francisco, nuestra vida es en fraternidad.
y que vamos a seguir siendo siempre hermanos fraternos, como decíamos. Así que muchísimas gracias por la charla también, que ha estado muy linda y que nos ayuda a ir recordando de a poco nuestro carisma, que no nos tenemos que olvidar nunca, obviamente. Gracias. A ustedes. Realmente un riesgo de participar. Comparto plenamente la opinión de Víctor y Carlos. Realmente le queremos agradecer en nombre de la Fraternidad de Tucumán. Muy lindo el aporte, muy enriquecido todo lo que han dicho. Lo único que necesitamos, que ahora que estamos reunidos en Fraternidad, queremos trabajar con las preguntas. ¿Sería tan amable, Enrique, de pasarlo al grupo de la región para que yo pueda trabajar ahora con mi fraternidad con esas preguntas? Enseguida te los paso, Adela, ya están guardadas. Y después en la semana va a estar ya en el canal del NOA 2, ya toda la charla de hoy, ya la vamos a colocar ahí. Bueno, muchas gracias. Ah, aquí, acércate. Acá hay alguien que lo quiere saludar, Alberto, que lo conoce de hace mucho. ¿Cómo te va? Soy Mabel. Mabel Soja de Castellón. ¿Cómo andás, Mabel? Muy bien. Te veo a vos muy joven. Ah, cambiar los anteojos. Saludo a toda tu familia. Bueno, gracias. Bueno, chao. Un gusto ver. Saludos, Mabel. Saludos. Saludos, Mabel. Hola. Por ahí, perdón, a ver si puedo. ¿Me escuchan? Bueno, también agradecerles todo muy enriquecedor y realmente muchas cosas para reflexionar, ¿no? Para ponernos a pensar primero, si bien habla de la fraternidad, pero primero para pensarnos como nosotros dentro de nuestra fraternidad. Por ahí reflexionar nuestras actitudes personales, esto que decía también Enrique, el tema de las correcciones, de la autocrítica, de plantearnos a nosotros como parte de esta fraternidad, que es todo un desafío, porque no es fácil si en una familia, pocos, muchos, nos cuesta. Imagínense, o sea, imaginémonos, nosotros sabemos y lo vivimos en una fraternidad donde somos a veces más y todos diferentes, con diferentes familias. Entonces, entender eso y realmente todo un desafío para reflexionar y ver. Y algo que, bueno, por ahí no sé si compartirlo, me había quedado alguna vez de un sacerdote que decía en un capítulo nacional hace muchos años, donde decía, y por ahí me sonaba dura la palabra, pero que la fraternidad se vive y se sufre. Y por ahí la palabra sufre dolía de decir, pero ¿por qué tengo? Y creo que esto que hablo del desafío de tratar de poner nuestro granito de arena, todas esas cosas que nosotros veníamos planteando, y de tratar de hacer crecer, de vivir en fraternidad para que, bueno, también, como decía Francisco, puedan decir, miren cómo se aman, y no perder la alegría, y seguir intentando y creciendo en fraternidad. Eso es lo que quería compartir. Gracias. Y una alegría inmensa ver a Mabel. Sí, a todos. Sí, me hiciste acordar de mí con tus palabras a Raúl Leguizamón, cuando vino acá a nuestro hermano, que era ministro regional, a hacer las primeras profesiones después de que restauramos la
fraternidad, él dirigió una palabra a los que iban a profesar. Y dijo, bueno, la fraternidad es un lecho de rosas. Pero no es un lecho de pétalos de rosas. Es un lecho de rosas. Hay de todo. Hay pétalos, hay espinas, hay todo. Eso me hiciste acordar vos con esta cuestión que se sufre. Y sí, como cualquier relación de personas que por más que se amen, a veces no somos perfectos. Y tenemos que pelear por serlo, pero en el camino a veces lastimamos, dañamos. Bueno, hay que saber estar atentos, cambiar el rumbo adecuadamente. Bueno, ¿alguien más? Vamos a terminar con una canción. Ya para despedirnos. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga, el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Otra vez, el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén. Amén. Feliz día a todas las madres. Y eso, feliz día a todas las que están presentes, a las que están en el cielo, bendiciones. Gracias, hermano. Feliz días a las mamás, que lo pasen lindo. Gracias. Así bien a todos. Y Así bien, hermanos. Un gusto verlos. muchísimas gracias de nuevo, Fraternidad de Catamarca. Hermosa tarde, hermoso rato. Así bien. Muchas gracias. Pedro. Que pasen un feliz día de la madre todas.
Paz y bien, qué hermoso tener la memoria. Feliz día para todas las madres. Feliz día para todas. Feliz día para todas las madres que pertenezcan a la Paz y bien, hermanas y hermanos. Gracias a Dios. Feliz día para ustedes también. Besos. Adiós, que pasen lindo. Feliz día. Feliz día y gracias.